el tema que hemos estado tratando en mi tesis doctoral, que hemos titulado Contribuciones a la interpretabilidad de redes neuronales profundas. ¿Qué es interpretar? Dar una respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo algo, ¿no? Respecto al término que más se utiliza en inteligencia artificial es la inteligencia artificial explicable. Que básicamente es dar respuesta a por qué un modelo toma una decisión. ¿Qué modelos son realmente interpretables por naturaleza? Los árboles de decisión y los modelos lineales. Esta figura que os muestro aquí, utilizando la herramienta Google Trends, que no sé si la conocéis, al final es para buscar tendencias de búsqueda en Google. Yo he buscado los términos Explainable AI, Explainable Artificial Intelligence y Explainable Machine Learning. Alrededor de 2018 empieza a ponerse de moda este concepto y vamos cada vez en una tendencia cada vez más alcista, demostrando que cada vez este concepto de explicabilidad tiene más interés, porque necesitamos explicar los modelos de Deep Learning. Son modelos de caja negra, es decir, que dado una entrada yo genero una salida, este modelo tiene un rendimiento muy bueno, pero realmente no entiendo, más allá de que tenemos unos conceptos matemáticos que hacen que el modelo funcione, no entiendo dónde se está fijando, no entiendo qué es lo que está pasando dentro del modelo para que, dada la entrada, tengamos una salida. Es posible que tengamos sesgos en nuestras decisiones, es posible que no estemos cumpliendo con las leyes regulatorias de la Unión Europea, por ejemplo, la GDPR o la Artificial Intelligence Act, que ha salido hace poco. Y tampoco somos capaces de garantizar que el modelo va a funcionar bien. Pero es que si no entendemos lo que hace, ¿quién tiene el sesgo? Los datos que procesamos. Los modelos están sesgados porque los datos de la sociedad, de donde se extraen esos datos, están sesgados. El objetivo de la tesis que es abrir esa caja negra. Definimos explicabilidad como la identificación de atributos que son importantes para el modelo. Interpretabilidad es el caso contrario. No me fijo solamente en dónde se está fijando en la entrada, sino que tengo que entender qué es lo que está pasando dentro del modelo. Recordatorio, al final explicar un modelo es dar una métrica de relevancia de los atributos de entrada, donde si eres más relevante, eres más importante para el modelo. El objetivo de cualquier algoritmo de explicabilidad es dar un numerito que dice la relevancia del atributo para el modelo. Y aquí es donde entramos con la primera propuesta que hacemos una de las propuestas que hacemos en la tesis, que es encontrar de alguna manera el equilibrio entre explicabilidad y rendimiento. Si definimos M como la métrica, vamos a pensar en accuracy. Si definimos M como la métrica accuracy del modelo para los datos originales, lo que voy a hacer en la prueba 1 es anular los atributos que no son relevantes según un umbral que defino y evalúo el modelo y me quedo con un M+. En la segunda prueba, anulo los atributos que sí son relevantes. Los que son importantes los pongo a 0. Debería pasar que cuando anulo los no relevantes, los que no me importan, y la métrica y la relevancia ha sido buena, el modelo no debería haberse afectado. Debería quedarse con el mismo rendimiento. Y en el caso de la prueba 2, ¿qué es lo que debe pasar? Que se pegue un tortazo, que caiga el rendimiento muy fuerte, ¿no? Porque estoy quitando los que sí son relevantes. Con este coeficiente de explicabilidad de rendimiento, que es la propuesta que hacemos. El primer término, AT y AR, definen atributos totales y atributos relevantes, por lo tanto, el primer término es un porcentaje de cuántos atributos he borrado, he anulado. Y el segundo término, M más menos M menos partido N, define la calidad el equilibrio entre el rendimiento que pierdo al eliminar atributos. Si M más es parecido a N y M menos tiende a 0, esto va a tender a 1. Si pasa lo contrario, me estoy equivocando, mi métrica no es buena, si M menos se sube, este término empieza a bajar. Otro detalle es que no entreno de nuevo el modelo quitando atributos. Es el mismo modelo. Es decir, la M más y la M menos se aplica sobre el mismo modelo, anulando los atributos, haciéndolos 0. La columna que sea del dataset, pongo todos ceros y evalúo. Tenemos que diferenciar entre explicabilidad global y local. Cuando hablamos de explicabilidad global, hablamos de no tener en cuenta particularidades de un dato en concreto del dataset. Mientras que explicabilidad local será tener en cuenta por ejemplo, pensando en imagen, una imagen en concreto se está fijando aquí, en esta forma del castillo, ¿vale? Una propuesta que hacemos es, con esta red de aquí, sencillita,
lo que hago es tener en cuenta que una única entrada puede conectar a varias neuronas de la capa siguiente. Lo que hago es sumar los valores absolutos de los pesos. La relevancia de X1 es la suma de los pesos en valor absoluto. Probando distintos valores de regularización en la entrada, estoy representando en el eje X el número de píxeles anulados, ¿vale? Y en el eje Y el rendimiento del modelo. Y distintos valores de regularización. ¿Qué podemos ver aquí? ¿O dónde nos interesa estar desde el punto de vista de explicabilidad? Nos interesa estar en la parte de arriba a la derecha. Eliminar el mayor número de píxeles sin perder rendimiento. Si seguimos la línea azul y nos ponemos, por ejemplo, por aquí, tenemos que hemos eliminado un 31% de los píxeles, calculamos la métrica M más menos M menos, y tenemos un 0,17. Otro ejemplo, por aquí arriba a la verde, hemos eliminado un 71% de los píxeles de la imagen y conseguimos un 79% en esta métrica de aquí. ¿Qué significa? Que tenemos un 0,56. La métrica está funcionando. El caso verde tiene una explicabilidad mejor que el caso azul, que no tiene regularización. ¿En qué se basa la explicabilidad local de las redes recurrentes, de las redes neuronales? Se va a basar en gradientes. ¿Por qué? Porque al final el gradiente de una función respecto a la entrada, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo cuánto varía la salida respecto a la entrada. Es decir, si la derivada es pequeña, significa que una ligera variación en la entrada provoca una ligera variación en la salida. Y en el caso contrario, cuando la derivada es grande, una pequeña variación en la entrada provoca un gran cambio en la salida. Eso es lo que representa la pendiente de la función, la derivada, ¿no? Pues el algoritmo más típico de explicabilidad local para redes neuronales es gradient por input, es multiplicar la x por la derivada de y respecto a x. Hay otro tipo de algoritmo que es el que se basa en propagación de relevancias, la Year-Wise Relevance Propagation. Lo más interesante del RP es que puede calcularse también mediante gradientes, utilizando la misma estrategia de x por derivada de y respecto a x, con una condición, forzando a que la derivada hacia atrás de la función de activación sea siempre f de x partido de x. No cuando entrenamos el modelo, sino cuando hacemos el cálculo de la relevancia, hacemos que el paso backward sea f de x partido de x. Haciendo eso, tenemos que, cuando calculamos el gradiente, calculamos el RP en lugar de gradient por input. ¿Qué teníamos con MNIST cuando hacíamos explicabilidad global? Teníamos esta información, ¿no? Me estoy fijando, si no pongo nada, me fijo prácticamente en todas partes. Negro es intenso y blanco es cero. Si voy añadiendo regularización, me voy fijando solo en el centro, ¿no? Eso es explicabilidad global. No sé lo que está pasando en un dato concreto, sino que me estoy fijando aquí, en el centro del lienzo. Parece una afirmación un poco simple, pero hombre, es que el modelo se tiene que fijar en el centro del lienzo. Tampoco es que estamos diciendo una tontería. ¿Qué pasa con la explicabilidad local? Esto es muy interesante porque ahora vamos imagen a imagen viendo qué es importante para cada clase particular. Este 9 lo vamos a evaluar para la clase 9, clase 4 y clase 0. Y para cada una te dice dónde está lo relevante en rojo, es positivamente relevante, es decir, es importante para la clase que estoy evaluando, y en azul significa negativamente relevante o es importante para otra clase. Si yo aumento la intensidad de los puntos azules, baja la mía porque aumenta otra clase que no es la que estoy evaluando, ¿vale? Y salen resultados muy interesantes porque para la clase 9 tengo el circulito entero y un puntito que conecta el palo vertical, digamos, ¿no? Bien. ¿Qué pasa para la clase 4? Que justamente hace lo mismo, pero te quita la conexión de arriba. Es importante que sea un 4 si quito lo que hay arriba. Claro, porque si no es un 9. No. Pero es que, ¿qué pasa con el 0? ¿Qué hace? Me quito el palito. Claro, me quedo solo con el círculo, entonces es un 0. Lo interesante de hacer explicabilidad local es que no solo me está diciendo por qué la clase 9 es un 9, sino que si lo hago sobre el resto de clases, me dice por qué o qué debería pasar con el dato para que sea un 4, sea un 0 o sea un 1, que a lo mejor el 1 te pone un palito vertical. ¿Qué pasa en las redes recurrentes? En las redes recurrentes tenemos un problema fundamental, que es que si la explicabilidad se basa en gradientes, va a tener los mismos problemas que cuando entreno una red neuronal basada en gradientes. El vanishing gradient y el exploding gradient. Es decir, cuando yo intento propagar la relevancia de la salida de la decisión hacia atrás en el tiempo, simplemente porque tenemos el problema del vanishing gradient, va a pasar una cosa así.
estoy representando 200 capas y aquí en escala logarítmica, cómo cae el gradiente en valor absoluto. Estoy sumando los gradientes de todos los pesos de la capa. Claro, estoy en 10 elevado a menos 13, estoy en 0. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo, cuando lo aplico a texto, por ejemplo, que son largos o que tienen un input muy largo, me está diciendo que lo importante está en las últimas palabras. Me lo está diciendo, pero es que es un artefacto, no me está dando una relevancia real. Es un artefacto provocado porque la relevancia para redes recurrentes tiene el problema del desvanecimiento del gradiente. ¿Qué proponemos? Proponemos una capa post-recurrente, una capa PRM, con la intención de que el gradiente no solo venga por aquí y se propague hacia atrás, sino que transmita el gradiente que la red haya aprendido a considerar a cada uno de los instantes de tiempo. Entonces, el desvanecimiento del gradiente por aquí lo seguiré teniendo, pero claro, si yo enchufo un cable por aquí también, estoy añadiendo más información que viene directamente de la salida. Una capa densa adicional que procesa cada instante de tiempo y luego una capa densa también que concatena todas las salidas de cada H, bueno, de cada P en este caso, y da una decisión final. Al final, interpretar es entender los mecanismos internos que hay dentro del modelo, qué es lo que está pasando en nuestra red. Y en concreto me voy a enfocar en las redes recurrentes y a compararlas con los autómatas finitos deterministas. Basándonos en la siguiente idea. Esto aplica a cualquier red recurrente, LSTM, GRU, Hellman, la que sea. Lo voy a contar con Hellman porque es la más sencilla de ver, ¿no? T depende de HT y HT depende de XT y HT-1. La entrada en tiempo T y del estado anterior en el que me encontraba. Modifico el estado y doy una salida. ¿Qué pasa con un autómata finito? Tengo una matriz, una función de transición que dado un estado y un símbolo del alfabeto, transito a otro estado y tomo una decisión. Es decir, necesito un XT y un Q en tiempo T-1. Vuelvo a decir lo mismo. Necesito una entrada X a tiempo T y un estado previo a tiempo T-1. Basándonos en esa idea, vamos a intentar encontrar una equivalencia entre redes recurrentes y autómatas finitos. Hay diferencias en una red recurrente y un autómata, precisamente. Tenemos un espacio de estados internos que es continuo, mientras que en un autómata finito los estados son finitos, son discretos y ya está. Hay 5 estados, pues 5 estados. También tenemos entradas continuas, señales eléctricas, señales de lo que sea, frente a símbolos finitos. Yo lo que he hecho es preparar un problema, que es un problema regular, para ilustrar el ejemplo, que es cadenas que empiezan por B y terminan por A. Se debe resolver este autómata de aquí, donde si empezamos por B y termino en A, acabo en el 3 y acepto la cadena. Sin embargo, si yo entreno una red que saca un 100% de rendimiento en este problema y represento el espacio de estados internos con PCA a 2 dimensiones, para ver qué está pasando, resulta que, aunque yo represente estos 4 estados con colores, claramente no son 4 agrupaciones tan claras. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que tenemos un problema de deriva, precisamente. Fijaos, yo voy a probar una cadena que no se ha visto durante el entrenamiento, pero que debería aceptar el autómata y acepta, que es todo B, y en la última cadena, en el último símbolo, una A. Empieza aquí, que no se ve muy bien, empieza aquí, estado 0, viene la primera B, me voy al 2, sigo con B, sigo en 2, pero me voy moviendo, y acabo desplazándome hacia el 1, estado azul. Entonces, si estoy en 1 y me viene la última A, me quedo en 1 y me he equivocado, porque la cadena empieza por B y termina por A y mi red se equivoca. Esto es un problema de las redes recurrentes y hay que enfrentarse a eso. ¿Qué proponemos? Nos basamos en la idea de si la red aprende que 2 estados internos próximos entre sí se tienen que comportar igual, no hay una deriva, añadiendo ruido en la función de activación. Si Z es la activación normal, lo que hago es añadir un ruido gaussiano que depende de HT-1. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que si yo a la tan H le añado a la entrada un ruido gaussiano, si estoy en la zona de no saturación, añadir ruido me provoca un gran cambio en la Y, me provoca un gran cambio en la activación. Mientras que si añado ruido cuando estoy en la zona de saturación, no cambia nada la Y. O en otras palabras, la red va a aprender a estabilizarse. ¿Cómo? Yéndose a los estados de saturación. Con eso, lo que antes eran 50.000 puntos, ahora aquí hay 38 en esta figura de aquí. 38 estados clavados, no hay ni más ni menos, con todo el dataset de entrenamiento. Y aquí esa deriva no pasa. Fijaos,
Empezamos en un estado 0, que representa el estado inicial, me voy al 2, me voy al siguiente 2 y aquí me quedo en bucle, pum, 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 pum. No me muevo porque estoy en el mismo estado clavado y luego con la A me voy al 3 y acepto. He conseguido evitar esa deriva, añadiendo ruido y consiguiendo que la red se estabilice. Otra idea que se basa en la anterior. Si en vez de hacer que la red aprenda que dos estados iguales se comportan igual y se binalicen, vamos a forzar directamente a que dos estados similares sean el mismo estado. Si una neurona vale 0,97 y la otra vale 0,98, voy a decir que las dos valen 1. Y así ya lo tengo, ¿no? Función de redondeo. Lo que hago es redondear la función de activación. Fuerzo a que las activaciones estén discretas. Con esta idea, ¿qué consigo? Que los estados se binalicen. 5 puntitos en el espacio. Mi red se ha discretizado completamente. Y aprende a resolver el problema. ¿Qué más tenemos? ¿O qué tenemos hasta ahora? Tenemos que si añado la función de redondeo, mi capa recurrente, solo la capa recurrente, se comporta como una máquina de estados. Tengo que hacer algo antes y tengo que hacer algo después. ¿Qué es lo que quiero hacer? Si una capa recurrente tiene una activación redondeada y binariza los estados, ¿por qué no hago que la red también aprenda a separar, que aprenda a transformar de continuo a discreto? Pues eso es lo que hace nuestra capa discretizadora. Es una capa densa, normal y corriente, con redondeo en la función de activación, igual que antes. Discretizo y ya tengo símbolos finitos que entran al autómata y tengo un autómata. Lo único que me queda es ver si hay algunos mecanismos adicionales que podemos interpretar. En concreto, ¿qué pasa si yo uso la capa PRM? Lo de juntar todas las IEs de cada instante de tiempo para dar una salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí no es un autómata normal. Tenemos que inventarnos otro tipo de autómata que hemos definido con variable acumulativa para que cada estado sume o reste a la decisión final. Ahora lo vemos. Con un ejemplito muy sencillo. Seguimos con el BXA, lo hago continuo. En vez de procesar B y A, proceso señales continuas de dos canales para poder pintarlo. A, señales positivas, B, señales negativas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la capa discretizadora? Separarte y discretizarte. El símbolo B te lo va a considerar como un 0 y el símbolo A te lo va a meter en el espacio como un 1. ¿Qué es la capa discretizadora en realidad? Con una TANH defines dos hiperplanos en un espacio n-dimensional que cortan en paralelo -1, 0 y 1. Y eso cuando se combina con más neuronas, lo que harás es cortes en el espacio de entrada de 2 a 2 en paralelo para al final definir los símbolos discretos. Una vez que tengo esto, entramos en el autómata, pero necesito definirlo con esa Y, esa P intermedia que se genera para cada estado. Esta P de aquí, la que he dicho de añadir una capa densa con activación sigmoide en este caso y una neurona, consigo que sea un único valor entre 0 y 1. Por lo tanto, ¿cómo interpreto este autómata que se genera? Estos son los pesos de la última capa, que significa que si yo estoy procesando el símbolo inicial y tengo un peso negativo, lo que va a pasar es que si estoy en un estado verde, resto en la decisión. Para decir que sí, necesito no restar cuando se resta y sumar cuando se suma. Si yo quiero decir que sí, tengo que pasar por un estado que no sea verde. Necesito quedarme en un estado 0, es decir, necesito empezar por B. En el último instante de tiempo quiero sumar mucho para decir que sí. Necesito acabar en un verde. ¿Y cómo acabo en un verde? Cuando estoy aquí todo el rato alternando, acabando en A. Tengo que pasar por aquí en el estado 1 y tengo que pasar por aquí en el instante de tiempo último. Empiezo por B y termino por A. Este es el diseño 100% transparente que proponemos en la tesis. Capa discretizadora, capa recurrente con redondeo, capa PRM. Y se interpreta como el autómata finito con variable acumulativa. Por último, lo que quiero enseñaros es un caso de uso aplicado a la detección de eventos P300, ¿vale? En señales de electroencefalograma. Un paradigma que sucede en neurocomputación, en neurociencia, que cuando tú muestras estímulos visuales a un paciente, cada vez que se muestra un estímulo que no es frecuente, suceden una serie de cosas en el cerebro que se conocen como P300, ¿vale? ¿En qué consiste la prueba? Un sujeto debe decidir en qué imagen se va a fijar de estas 6, por ejemplo. En esto consiste el dataset. Se muestran aleatoriamente esas imágenes. Y como hay 5 que no son la que el paciente se está fijando y hay una que sí,
Esa es no frecuente y, por lo tanto, se genera un P300 cada vez que ve la imagen objetivo. Vamos a seguir la posición estándar de los 32 electrodos según el sistema internacional 10-20. Y el dataset completo de Hoffman tiene 8 usuarios distintos, 8 pacientes, donde se han hecho 4 sesiones distintas en 2 días distintos a cada paciente, 6 bloques, 20 ensayos por bloque y en cada ensayo se muestran las 6 imágenes desordenadas, donde el paciente ha decidido cuál es su objetivo. Por lo tanto, al final tengo 4 sesiones por 6 bloques, por 20 ensayos, por 6 imágenes para cada usuario. De cada usuario tengo 2.880 ventanas. Cada ventana es un segundo de tiempo y tiene una frecuencia de 32 Hz. Por lo tanto, se samplea cada 31,25 milisegundos. Y la señal tiene 32 electrodos, 32 canales. Por lo tanto, para entendernos, el dataset para un usuario en concreto son 2.880 ventanas de 32 tiempos con 32 canales. Eso es lo que estamos procesando. Este de aquí, el VLDA, es el modelo que propone Hoffman en su artículo original, donde se presenta por primera vez este dataset y saca un 71% de accuracy en validación, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a trabajar en este dataset, estamos utilizando redes recurrentes normales y tenemos también un 0.71 y un 0.69. Aquí ya sorprende que la Hellman funcione mejor que la DSTM. Pero cuando añadimos la capa PRM, que tiene una justificación, que es que necesitamos que pase el evento a la mitad de la señal y no al final, cuando añadimos esa información adicional, el rendimiento mejora hasta un 80%. Es decir, estamos superando un 9% el estado del arte. Aquí os muestro un ejemplo de análisis de peso en valor absoluto, lo que habíamos hecho de sumar en valor absoluto, análisis de explicabilidad global, para el sujeto 1. Fijaos, aquí represento un diagramita de barras donde pongo la relevancia de cada atributo, de cada electrodo, y aquí lo estoy representando de forma espacial, ¿no? Viéndolo en la cabeza, a ver qué significa. ¿Qué nos está diciendo? Que se está fijando, o la red ha aprendido de los datos, que lo relevante para identificar el P300 está en la parte frontal del cerebro. El sujeto 8 sucede pues, prácticamente lo contrario, que sucede aquí atrás, en la parte parietal y occipital del cerebro. Esto coincide con la teoría, coincide con lo que dice la neurociencia, coincide con que el componente P300 suele tener su máxima amplitud en regiones parietales, es decir, la parte de atrás, porque es donde se procesa la atención, y en las regiones frontales, porque es donde se toman las decisiones. Tiene sentido que la red aprenda a fijarse en un sitio o en otro. ¿Qué podemos decir? Primero, que la red está funcionando de forma consistente con la teoría, se está fijando donde dice la ciencia que tiene que fijarse, y además que estoy explicando globalmente la red. Se está fijando donde tiene que fijarse y sin ningún artefacto. Yo no he dicho fíjate aquí, yo le he dado todo. Y él ha dicho, no, me fijo aquí, porque es donde quiero fijarme. ¿Qué pasa en el caso de un análisis local con LRP? Que no solo podemos ver dónde es importante, sino que también podemos evaluar cuándo en el tiempo. Esta figura representa cada uno de los electrodos y el tiempo, ¿vale? Los 32 hercios. Y he cogido y he marcado las franjas con las cabezas para poder visualizarlo mejor. ¿Dónde está la parte importante? ¿Dónde se pone en rojo para decir que sí es un P300? A los 300 milisegundos. Alrededor de 300, ¿no? Entre 10 y 14. Si multiplicáis por 31,25, entre 300 y 400. Para el sujeto 1. Eso que es en promedio de todas las señales, de las 2.880. ¿Eso qué significa? Que volvemos a coincidir con la teoría diciendo que pasa en la parte frontal o en la parte occipital, pero además no solo sabemos dónde pasa, sino también cuándo pasa. Podemos analizar el tiempo y resulta que es que pasa alrededor de 300 milisegundos, como dice la teoría. ¿Eso qué significa? Que este algoritmo también identifica dónde y cuándo se está fijando la red en la información que tiene. Estamos explicando el modelo. Vamos a ver qué pasa en la capa discretizadora para un ejemplo concreto con el sujeto 1. Esta es la salida de la capa discretizadora para una señal en concreto. ¿Qué sucede? Que todas las neuronas están a cero, excepto una. Si solo hay una neurona a cero, resulta que los pesos de la red todos están apagados, excepto una, que se fija en cada uno de los electrodos. ¿Qué va a pasar? Que solo hay 3 posibles símbolos. Porque si solo hay una neurona que cambia, tiene 3 posibles valores, 3 posibles símbolos de entrada. ¿Cuáles son? Aquí lo que represento es cada vez que se genera un símbolo cero y hago el promedio con boxplot.
¿vale? Con diagrama de cajas. Vemos qué es lo que significa y lo que estoy representando en esta figura de la derecha, que es más ilustrativa, es el promedio de estas cajas. Potencial negativo en la parte frontal y positivo en la occipital y parietal. Eso es lo que representa el símbolo 0. En promedio. Símbolo 1, activación neutra. Símbolo 2, lo contrario. Positivo en la frontal, negativo en la occipital. Tenemos una capa recurrente con 20 neuronas donde solo hay 3 neuronas activas. 3 por 3 por 3, 27 posibles estados. Pero la red aprende a utilizar los estados que considera. En concreto son 7. Estos de aquí. Cuando yo proceso todas las señales, tengo una tabla de transiciones con 3 símbolos posibles y 7 estados, ¿vale? Donde la única diferencia está en las 3 neuronas que hemos visto. Llegando a el autómata. El autómata sería este en concreto. No es un autómata muy loco, pero nos da muchísima información. Vamos a hacerlo al revés. Empezamos por esto y luego pensamos en el autómata. Pensando aquí, para decir que sí, es un P300, ¿qué tiene que pasar? Sumar en la parte positiva y no restar cuando pasamos en valores negativos. Por lo tanto, tengo que venir en un positivo estado verde en el tiempo 8, más o menos, anularme en los tiempos 12, 13, 14 y volverme a poner positivo por aquí. Y bueno, y seguir haciendo eso, ¿no? Lo importante está en realidad aquí, donde hay más actividad. ¿Eso qué significa? Necesito sumar en el estado 8, significa me tengo que ir a un estado verde, al 2, al 4 o al 5, ¿no? Veis que siempre se transita con señal positiva en la frontal y negativa en la occipital. ¿Qué tengo que hacer cuando resto? Irme a los estados más blanquitos, a los que no aportan. Es decir, señal negativa en la frontal y señal positiva en la occipital. Y luego volver a subir. Sucede un positivo, negativo, positivo. Es decir, hay una fluctuación de P300. Es un potencial positivo, negativo, positivo. A los 300 milisegundos, entre 200 y 500. Esto es una señal de los 32 electrodos, representada con las cabecitas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Hemos dicho positivo, negativo, positivo. Sumo, que lo estoy representando en rojo, no hago nada, no resto porque estoy negativo y vuelvo a sumar, que está representado en más intensidad de rojo. Proceso hasta el final, es mayor que 0, tarde. En el segundo caso pasa lo contrario. Me viene un negativo, no hago nada. Positivo en los tiempos 10, 11, 12, ya me la pego y mantengo. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Cómo podemos interpretar qué es lo que está haciendo la red? Completamente. Yo ya no miro la red. Yo solo miro aquí y aquí, para una cadena en concreto. Al final, ¿qué he conseguido? Un modelo que es realmente transparente. He conseguido pasar de una red a un autómata. Con ciertas restricciones, por supuesto, pero lo tengo. Como conclusión, bueno, las contribuciones principales que hemos hecho durante la tesis son el coeficiente de explicabilidad de rendimiento, añadir la capa PRM para explicar y para interpretar, añadir las técnicas de ruido y redondeo y la función de activación, diseñar una arquitectura transparente y aplicarlo a un problema real complejo que tiene interés de neurociencia. Y en general, lo que hemos intentado establecer es un marco, un procedimiento que sea flexible y robusto para mejorar la transparencia de las redes recurrentes en concreto. Nuestro objetivo era abrir esa caja negra y en cierta parte lo hemos podido hacer con algunas restricciones. Otro punto importante es que la regularización es clave en la explicabilidad, en la SAI, y con ella podemos no solo entender qué necesidades tenemos con el problema, sino además diseñar modelos o arquitecturas más eficaces que además se alinean con hacer marcos regulatorios, afirmar que estamos aceptando todas las cuestiones éticas, que no hay sesgos, lo que hemos hablado al principio. Y nada, esto es todo y muchas gracias.